Y nos da esta tabla de aquí, ¿no? Producción diaria de julio. Imagino que aquí son 30 días. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. ¿Ya? 30 días. Y el total de datos es 30, ¿no? Igual a 30. Bueno, dice organiza los datos en un cuadro de distribución. Entonces, ese cuadro, qué porcentaje de días de julio, la producción diaria fue un número de 207 barriles. Para el 40% inferior de días, ¿cuál fue la producción máxima? Calcule el coeficiente de simetría y explique con este gráfico. Calcule la desviación cuartílica de la producción diaria de petróleo homogéneo en julio. Y grafique el histograma y las objetivos a siguiente descenso. ¿Okay? A ver, vamos repitiendo esto. En este caso tenemos 30, el número de clases que vamos a tener va a ser el siguiente. Ya. K igual a 6. A ver, identificamos el valor mínimo. 203, 201, no, 195, es aquí. No hay menos, a ver, creo que no tenemos menos. Valor máximo 241. Jafet 193 es el mínimo. Ah, ya. De tu 195 está al ladito, a la Bien. derecha. Ya. ¿Y el máximo? Ya. Sí, es el 241 que has marcado. Ok. Bien, ahí tenemos el rango entonces. Es 241 menos 8. Ya, 8. Ya.
Entonces el primer rango va a ser de 193 hasta 201. 201 hasta 209. 209 hasta 217. 217 hasta 225. 225 hasta 233 y 233 hasta el 241. ¿Ya? Y ahí está con. Al último lo vamos a tomar cerrado. Bueno, ya tenemos nuestros rangos. Hay que agrupar los términos. De 193 hasta el 201. A ver, creo que tenemos los siguientes valores. Y acá 193. 198, 2, 200, el 202 está afuera, 2205, 220, 195, y de acá creo que no hay más, el 201 queda afuera, es el límite, así que ahí tenemos 4 valores. Bien. Dispongo de ese conteo. ¿Quieres que te lo pase? Para que aligeres el ¿Ya siguiente 11. ya lo contaste? Sí, el siguiente Ya, 11. 11, El siguiente 6. ya, Siguiente es 4. ¿qué? Siguiente es 3. Y el último es 2. Eso va a ser 20, va, 30 en total. 4, 15, 21, 26, 29, no, a ver, 15, 21, 25, 28, 30, sí. Ok. Gracias. Entonces, esto de acá lo voy a poner por aquí. Y voy copiando esto. 193, 201, 201, 209, son 11. 209, 217, son 6. 217, 225, 4. 225, 233. Vamos construyendo entonces nuestra tablita. Esta es x y menos 1. X y ambas primas, ¿no? Prima y prima. Esta sí es la marca de clase. Y vamos a calcular enseguida. Y esta es N sub i. Es la frecuencia. Ahora, para calcular esto es la suma de ambos dividido entre 2, ¿no? Que calcular acá. Aquí más esto de acá. Todo.
Para la acumulada la vamos a hacer 4 aquí y es este valor igual de arriba más de acá. La acumulada hacia abajo es 2 y la de acá es la de abajo más esta de aquí. Esta es la NI, pero acumulada hacia abajo. Ahora para la frecuencia relativa, H sub I, lo que se hace es justamente dividir este valor entre el número total n, ¿no? En este caso es 30, así que esto de acá es igual a n sub I dividido entre 30. ¿Ya? Bueno, esto de aquí va a ser la suma. Todo esto. Y esto de acá debería darnos 1. Listo, ¿ya? Listo. Y bueno, la acumulada es esta de acá. Y la anterior más a ver esto. H sub I. Y aquí tenemos la otra H sub I, que es la que va hacia abajo. La de acá es igual a la anterior más esta de acá. Listo. Ok, ahí tenemos toda nuestra tabla. Como calculamos, esto ha sido con el conteo que hemos hecho. Y obviamente es de la acumulada, ¿no? Está la acumulada hacia abajo, la acumulada hacia arriba. Arriba. Este igual es hacia arriba. ¿Ya? Bueno. Una vez que tenemos todos los datos, podemos ver qué es lo que queremos, ¿no? Ya tenemos el cuadro de distribución de frecuencias. Nos dice qué porcentaje de días de julio la producción diaria fue menor que 207 barriles. Ok. Así que, por si acaso, aquí el N sub I está representando la cantidad de días que se tiene una producción, en este caso, para el primero, la primera clase de acá, que es 1, es 4 días se ha producido entre 193 y 201 barriles, ¿ya? En la segunda clase, lo que estaba diciendo ahí es que
hay 11 días en que se ha producido entre 201 y 209 barriles, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Para la marca de clase 4, 5 y 6. Ok. Entonces, lo que nos piden primero es lo siguiente. Voy a copiar esto. Quiero copiar. Y lo voy a mover acá. Vamos a hacer esto. Mm, no, aquí sí. Vamos a recortar, ¿no? Ahí. Ahí. Bien, primero inciso A completado. Inciso B dice que porcentaje de días de julio, la producción diaria. Recuerden que los datos que tenemos acá son de producción de barriles, ¿no? Y justamente queremos saber cuántos días en porcentaje la producción fue menor a 207. Esto está ordenado, así que podría ser todos los días de esta zona y cierta parte de los días de esta otra zona, ¿ya? Porque hasta acá la acumulada es 15, ¿no? 15 son los días que se ha producido menos de 209 barriles. ¿Cuántos días son entonces los que se ha producido menos de 207? ¿Ya? Para ello vamos a hacer el siguiente planteamiento. Inciso B, porcentaje de días en producción menor a 207 barriles. ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente. El tema de producción. ¿Sí, no? Entre 193 y 201. Y entre 201 y 200. ¿Ya? En este rango nos dice que hay un total de, ¿cuánto? A ver, 15 días, que representa en porcentaje 0,37. Hasta este punto, la acumulación, ¿no? Hasta ahí. Entonces, si eso representa el 37% de los días, ¿cuánto representará 207? ¿Ya? Y justamente vamos a tomar este dato en cuenta, ¿no? Que hasta 201 era 0,13.
hasta los 201. El 13% de los días se produjo menos de 201 barriles. Entonces, para calcular esto, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. De 209 a 201, el dato que tenemos, bueno, perdón, la comunidad aquí era 50. Esto de acá es 37. Hasta, bueno, prácticamente la mitad de los días se ha producido menos de 209. Pero el 37% de los días se ha producido entre 201 y 209 barriles. Lo que nos interesa ahora es cuántos días de todos estos se ha producido menos de 207. Así que 207 menos 201 es este rango de acá. Entre este rango hay 0,37 y de este rango a este rango hay X. Si hacemos regla de 3 sería esto de aquí, 209 menos 201 es 8 por X. Y 207 menos 201 es 6 por 0,37. Despejamos. Mitad 3, mitad 4. 3 cuartos de 0,37. ¿Cuánto nos va? 0,28. Entonces, hasta este rango hay 0,28. La respuesta va a ser 0,13 más 0,28. ¿Cuánto nos da eso? 0,41. ¿No? Así que 41% de los días se produce menos de 207 horas. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bien. Inciso C. Para el 40% inferior de días, ¿cuál fue la producción máxima de barriles? Esto está interesante de interpretar. A ver. 40% inferior de días, ¿cuál fue la producción diaria máxima de barriles? Bueno, voy a pensar de que es porcentaje, no de días, ¿no? Porque estamos viendo, a ver, ¿cómo explicar esto? Me refiero a que en el largo periodo que hay de producción, en el porcentaje del 40%, que es más o menos por acá, porque aquí se refiere, creo que es a sí, sí. ¿Qué valor vamos a tener? De X barriles de la producción inferior. Es decir, en este orden, que es inferior, producción inferior, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál fue el top? Del 40% de los días inferiores, de inferior producción. Así que estaría más o menos de esta forma. Lo tengo por acá. A ver, va a ser una línea así.
Un poquito más abajo. Y tenemos esto de acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos los datos, ¿no? De 193, 201 y 209. Hasta 209 yo sé que la acumulada es del 50%. ¿Ya? 50%. De aquí a acá ya lo hemos calculado. Y justamente es 13. Aquí hay un 13%. Podríamos decir que del 13% de los días con inferior producción, el máximo que ha alcanzado es 201. Algo así parecido está preguntando. Solamente que, bueno, yo podría decir del 50% de los días de producción inferior, el máximo ha sido de 209 barriles. Del 50% de los días con producción inferior. Si nosotros buscamos más o menos, imagino que debe estar por acá. Ya, pongámoslo por ahí. Supongamos que aquí está el 0,4, que corresponde a los al 40% de todos los días con producción inferior, es decir, con producción baja. ¿Cuál ha sido el máximo? Esa es la pregunta. ¿Ya? Creo que así se entiende mejor. ¿Sí? Está un poco cruzada la pregunta, pero se entiende más o menos, porque nos pide cuál es la producción máxima. Así que es ese valor de ahí. Entonces, vamos a basarnos en este rango de acá, entre 209 y 201, se tiene un total de, ¿cuánto? A ver, esto es 0,37. Como hasta acá ya hay 0,13, para llegar a 0,40, ¿qué valor necesitamos acá? Vamos a calcularlo. 0,4 menos 0,13. 0,27, ¿no? Ya. Eso es lo que hace falta de este espacio de aquí. 0,27. De 209 hasta el 201 hay un total de 0,37. De X, que va a ser mi incógnita acá, hasta 201, debe valer 0,27. Entonces, haciendo regla de 3, vamos a aprender lo siguiente. Vamos a tener X menos 201 por 0,37 igual, esto de acá es 8 por 0,27. Calculamos 0,37x menos 201 por 0,37, 74,37. 8 por 0,27. 2,16. Más 74,37. 76,51. Está multiplicando, pasa a dividir. Vamos a dividir esto. Acá. 0,37. Vamos a redondearlo a 206,83. ¿Sí?
Sí, tiene sentido. Así que esto es aproximadamente 207. ¿Ya? Aquí la respuesta es el tope máximo o el máximo de barriles de producidos en el 40% de los días de producción inferior es de 207 barriles. Bien. Bien. Y ahí está el resultado. Bueno, quiero entender qué es eso, ¿no? Bien, el inciso D nos dice coeficiente de simetría y explica con un esquema gráfico. ¿A qué se refiere con el coeficiente de simetría? ¿No es la varianza? Se refiere al, a ver, a la dispersión de los datos, si es qué tan horizontales, porque si es coeficiente de kurtosis es qué tan verticales. Y hay una fórmula para eso, para ese coeficiente de asimetría. Coeficiente de simetría, creo que es el de la varianza. Coeficiente de Sí, asimetría es el momento 3 dividido sobre, ay, ¿cómo le llaman a esta cosa? La desviación típica al cubo. desviación típica. Sí, que es lo mismo que la varianza, el dibujito ese de la varianza, pero al cubo, ¿no? Ya, ya, ya. Porque la varianza es al cuadrado. Ok. Sí, es una división nomás, el coeficiente de asimetría. Es el momento 3 como numerador y como denominador eso, la varianza al cubo, si querés llamarlo, pero no es varianza, eso es la desviación típica al cubo. ¿Tenés su fórmula que utiliza? La verdad que mi formulario no tengo nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Coeficiente de simetría. Para resolver esa pregunta tendríamos que buscar el promedio, que es la media, Ya. y con la media relacionar de punto a punto con la n sub i, ¿no? Para hacer las desviaciones que se x sub i menos el promedio, es Entonces una desviación. es la desviación media. Utilizan la desviación media, entonces. Va a decir Sí, que usa, la fórmula es esta de acá, ¿no? XI menos XX, ¿eso? No esa es la lo. desviación. Claro, Esa es esta es la, la desviación. sí, sí, sí. Ahora sí, esto Pero lo elevas al necesitamos esa cuadrado, desviación. No, necesitamos el momento 3, solamente necesitamos el promedio, en vez de al cuadrado, elevarlo al cubo. Exactamente lo mismo, pero ya. elevándolo al cubo. Ya, ya, creo que es, a esto se refiere. Yo lo conozco con otro nombre. Bueno, nunca lo había visto al cubo así. Ya, a ver.
Inciso O sea, es la misma fórmula de la varianza, porque cuando lo hacemos al cuadrado se llama varianza. Cuando lo ujú, hacemos al claro. cubo se llama momento 3 y cuando lo hacemos a la cuarta es el momento 4 y ese es para la curtosis. La simetría es para el momento 3 y el de curtosis es para el momento 4, digamos, ¿no? Y ahorita nos está pidiendo pues, la simetría y si necesitamos el momento 3. O Entonces, sea, es la misma cosa que la varianza, esto solamente al que lo hago al cubo. cubo. Y esto lo llama M3. Sí, es momento 3. Ya. ¿Qué más se ocupa en esa fórmula rara? Que la desviación, ¿era? No, la verdad que nunca la había visto esa fórmula. Coeficiente de simetría. Coeficiente de simetría. A ver, tenía otro formulario por acá. Calculamos la desviación estándar. ¿Ya? La diferencia de cada valor con respecto a la media dividido por la desviación lo elevado al 3. Esto es así. Ok. A ver, tenía mi formulario. Lo malo es que mi formulario era pura fórmulas de probabilidad, pero no está bien. No sé aquí. Acá. Drive. 302. Formulario. Cargar. A ver, este es mi formulario. A ver, aquí tenemos media ¿Sabes, cuadrática. Jafet? Jafet, acabo de notar, notar de que el momento 3 es lo que escribiste, pero sin la división entre las observaciones. O sea, solamente sería encontrar, ¿no? Que encontramos la varianza y si le aplicamos raíz cuadrada sacamos la desviación típica o lo llamamos desviación estándar. Y el momento 3 sería esa desviación que digamos, ¿no? Cuando ya no tiene el cuadradito, simplemente lo elevamos al cubo o lo elevamos a la cuarta, a lo que queramos, digamos, pero solamente Ya. la elevación de eso es el momento 3 es exactamente. Entonces esto de acá. A ver, a ver, a ver. Puedo decir la varianza. Bueno, la varianza la anotan con esa. Otros la anotan con sigma. No tienen coeficiente de variación, pero es distinto. Cuartiles, deciles, percentiles, moda, media geométrica, media armónica, marca de clase, recorrido, intervalo. Ya. Tú la tienes con la S, la varianza. Ujú. Claro, pero ese cuadrado, ¿no? Para datos Sí, sí. agrupados, el de aquí. Este de aquí es datos no agrupados. Datos agrupados es con aquí le llama Eh, FI. sí, FI. S es para datos agrupados. Nosotros lo llamamos NI en vez de Ujú. esa FI. Ya, voy a copiar. A ver, entonces, ese cuadrado igual.
sumatorias, todas las clases. Hay que calcular entonces la media. Ok, sobre n. Disculpa, ya Fede, en el grupo de WhatsApp lo envié la fórmula del coeficiente de simetría que hicimos con el ingeniero. Ya, mejor, mejor. Pucha, cada docente tiene su nomenclatura y lo que yo pasé con Braulio. Me sé su nomenclatura, ¿no? A ver. Es ese sigma al cubo nomás el momento 3. Sí, pero también se puede interpretar como lo que has anotado allá, ¿no? La sumatoria de las desviaciones al cubo multiplicado por n, también se puede interpretar así. Aunque eso no notó el ingeniero, pero es la misma. Coeficiente de simetría es M3 sobre sigma al cubo. Dice que MI es sumatoria de XI menos la media elevado. ¿A qué estará elevado eso? ¿Será cuadrado, ¿no? O cubo? MI sobre Está elevado a la I, el valor del Ah, sí, momento. sí, tenés que ponerle la n, te hice borrarlo en vano, revisando los apuntes bien. Sí, ahí. tenés que poner la n ahí. Mira, lo que Claro, te pasó era lo mismo. cuando es agrupado, siempre se coloca por cualquier cálculo, se coloca la frecuencia. Ahí donde has colocado inciso C, te dice borrar el denominador, el número de observaciones, tienes que ponérselo. Ese es el momento 3. Ya. Y sale que sacó el simbolito de abajo de 35,2, ¿de dónde lo saca? Ese es sigma al cuadrado igual a la sumatoria de x sub i menos la media elevado al cuadrado por n sobre De, n. sí, 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 sí. De aquí se saca esto. Y el momento en realidad no es esto, ¿no? Esto de acá. ¿Ya? Ya tenemos la fórmula. Entonces, lo que vamos a ocupar nosotros es M3, que va a ser la sumatoria de los xi menos la media elevado al cubo de, bueno, todas las n sub i, y aquí sobre n. Ya es esto, con i que va de 1 acá. Bueno, hay que calcular esto de aquí. Ujú. Y abajo vamos a necesitar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo tengo por acá. Es ese. Y bueno, el cálculo de ese es la raíz cuadrada de ese cuadrado. Listo. Ahí está. Entonces esto de aquí lo voy a borrar y esto lo voy a copiar. Ya. Chipazón de fórmula. Lo peor es que cada docente ocupa su nomenclatura distinta. Ya. Pero bueno, con paciencia todo se puede, ¿no? Ok, entonces necesitamos la media. Necesito esto.
que obviamente me va a dar esto de acá, de la varianza. Después M3, que ya sabemos la formulita. Y CA obviamente, ¿no? Ya. Ok, voy a tener que hacer en otra hojita. Voy a mover todo esto y me lo voy a llevar a otra hoja. Ya. Y esto de acá, voy a abrir en Excel. ¿Dónde está el Excel? Que lo tengo acá. Necesito, primero necesitamos media. Bueno, la media es fácil de calcular. Lo anotamos por acá, la media se escribe así, ¿no? Aquí media. La sumatoria de x sub i por n sub i sobre n. Bueno, n total. Veamos. Va a ser igual x sub i por n sub i. Esto es igual a la suma de todo esto de acá. Y el promedio es esto dividido entre n. 212. ¿Ya? La media es de 212. Media. Ya. Ahora la varianza. Para la varianza necesito xi menos x elevado al cuadrado. Entonces es xi igual menos este valor esto de aquí va a ser igual, si lo multiplico dos veces, se hace cuadrado, ¿no? Menos todo esto de acá. Ah, perdón. Esto de acá era fijo. Para fijar era con el dólar, ¿no? A ver. Ya, ahora sí. Y esto ya está bien. Así que la variación es estos valores elevados al cuadrado. Lo tengo por n sub i sobre n. Voy a multiplicarlo. Esto de aquí será igual por n sub i. Listo. Ahora voy a hacer la suma de todo eso. Y esto lo divido entre igual dividido entre 129,4933. 49. Acá es solamente sacarle la raíz cuadrada.
Y la raíz cuadrada de eso. ¿Dónde está la calculadora? 129,49 raíz cuadrada. 11,38. ¿Ya? Ahora sí, necesito calcular M3. M3 es esta sumatoria de acá. Esto era al cuadrado. Así que si lo multiplicamos, ¿no? Esto de aquí era cuadrado. Una vez más por el mismo valor, que es este de acá. Por este que es al cuadrado. Se va a hacer al cubo. Mismo acá. Voy a hacer la suma. Y bueno. La división es entre este de acá. Ah, no. Ya. M4 era el producto al cuadrado. Si lo multiplico otra vez por esto de aquí, se hace al cubo, ¿no? Ahora, eso tengo que multiplicarlo por n. ¿Ya? Esto de acá multiplicado por n. Esto por n. Ahora sí, vamos a sacar la suma. Suma de todo eso. Y destacamos. Y esto es igual a la suma. No necesito esto. Suma de estos anteriores. ¿Ya? Y lo vamos a dividir entre n, que es 30. Ya está. 976,896, redondeando queda 9,769. 9,769. ¿Ya? Entonces CA será 9,769 sobre 11,38 al cubo. ¿Cuánto es eso? A ver. 976,9. 38. C9. 1473,76. Y listo. 976,9 dividido entre 1473,76. 0,66. Listo. Famoso coeficiente de asimetría.
el esquema gráfico. Imagino que habrá que hacer el histograma de esto. La desviación cuartílica. Producción de repertorio homogénea en el mes de julio. Y gráfico histograma y figuras. Bien. Bueno, ahí tenemos lo que es el coeficiente de asimetría. La fórmula para el cálculo de desviación cuartílica, ¿se la dio el ingeniero igual? Voy a buscar aquí un momento. No lo tengo apuntado, pero medio que lo recuerdo, tal vez algún compañero me ayude. Era la desviación cuartílica, si no me equivoco, era la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y no sé si es solamente eso o le falta algo más. Creo que era sobre algo. Voy a buscar aquí. Ya, aquí dice rango semi-intercuartil o desviación del cuartil. Me imagino que es eso. Y es el cuartil 3 menos el cuartil 1 sobre 2. Sí, es esa. Ya. Ok. Ok. Entonces, el inciso D. Análisis musical. Espera, B. Y el inciso E. Ya, por cálculo de cuartiles. Aquí sería más 0 más J. No, perdón. Hay que buscar esto. Bien. Sobre 4 número igual a FJ. Y esto de aquí, ustedes MJ. Ya. En este caso I vale 1, es 30 dividido entre 4. ¿Cuánto es 30 entre 4? Es 7.5. 7.5, ¿no?
Hay que buscar la acumulada y de ahí sacamos foto. En este caso, a ver, la automática menor es esta de acá. Siete- 7,5 es N2. ¿Ya? Ahora sí, voy a usar la fórmula. Como sé que J vale 2, voy a tener entonces X1' prima, que es intervalo de clase, o límite de clase, mejor dicho, más CJ, en nuestro caso es 8, por IN sobre 4, IN sobre 4 es 7,5, menos la frecuencia absoluta anterior. Y eso es, ¿cuánto? A ver, 4. ¿Ya? Sobre la de la actual. Estoy subiendo mucho, lo voy a copiar. ¿Ya? Más 4, F sub J, en este caso es I, 11. X1 es 201. De 5 menos 4 dividido entre 11 por 8. 2,55. 3,55, así que aproximadamente es 204. ¿Ya? Primer cuartil, tercer cuartil, vamos a calcular por acá. Y necesito, en este caso, 3 por 30, dividido entre 4, mejor. 90 dividido entre 4. Va a dar 22,5. Busquemos, y es este de acá. El 21 no es menor o igual que 22,5, el 25 sí. Así que es la clase 4. J igual a 4. Y tenemos 217, que es el límite inferior de esa clase, más 8, que es el ancho de clase. Y que sigue el número 22,5 menos FJ-1 mayúscula, que en este caso sería 21. 21 sobre F sub J, en este caso es N sub J, que es 4. Igual 217 más, vamos a ese cálculo, menos 21 dividido entre 4 por 8. 3. 220, ¿no? Así que U3 menos U1 sobre 2, 220 menos 204 sobre 2,
Entonces, 16 sobre 2, 8. Sí, ¿no? Sí, es eso. Aquí había estado igual. De Q le llamo. División por Q. Ahí está. Le voy a poner aquí arriba la fórmula que usé. El cuartil I dice que es, en este caso ustedes, X' J menos 1. Estamos usando los agrupados. Ustedes utilizan A como ancho de clase, así que AJ. Después vamos a tener I, N entre 4, menos. Ustedes no utilizan F, utilizan N mayúscula, la acumulada hacia abajo, J menos 1 sobre NJ, minúscula. ¿Ya? Donde se debe cumplir lo siguiente. Hay que buscar el automático, el mayor siguiente de este valor. Entre 4 de N sub J. Y de ahí se obtiene J. Y listo, no es más. Homogénea, dice. ¿Qué dice su desviación? A ver. Bueno, ahí están todos los cálculos. Ya el tema de histograma y ojiva se hace a mano, ¿no? Aquí no tengo para graficar. Bien, ¿alguna pregunta de los cálculos que hemos hecho? Perdón, me traes un rato. ¿Hicimos la F, la de homogénea? No, no, la de homogénea no. Me imagino que hay que interpretar con los valores que tenemos. No sé a qué se Hay, referirá con homogénea. La hay verdad que que... sacar el coeficiente de variación. Y si es cercano a cero el coeficiente de variación, es homogénea. Ah, ya, ya, Si coeficiente de pasa de variación. 20%, es relativamente homogénea. Ya, Y si se acerca a 50, pues no es nada homogénea, es heterogénea. ok. Entonces, coeficiente de variación, esa sí la tengo. La formulita. Es fácil, es la variación con esto de acá, es S sobre X. En su caso, ustedes manejan esta letra. Tenemos ambos valores, ¿no? Sí, los hemos Sí, lo calculado. tenemos. C, D, E, F. A ver, aquí está, mira, 11,38 y 212,2, ¿no? A ver,
¿Cuál era el criterio que decías? Que es homogénea eso. Cuando se acerca a cero, es homogénea. Ok. Coeficiente de variación. Entonces sí es homogéneo, ¿no? Ahí está el taller 1. Pero qué largo. ¿Cuánto tiempo les va a dar en el examen? Si este es un 1 hora y media. ejercicio. ¿Un ejercicio su examen? No, sí, es No un sabe. ejercicio. Es un ejercicio No, y dijo. la mayoría es teoría. Vale. Eso es lo que te pasaron en el taller, ¿no? Ajá, es un taller 1. Parece el 3 hoy. Está largo. No, Está ese es largo, taller largo. 2. El taller 3 es, ay, no sé, debe Si estar más así es el largo. 1, imagina el 3. Aumentan los temas, pues, ¿no? Aumentan los temas. De paso que no va a dejar usar formulario todavía. ¿Sin formulario? Sí, No, es sin Sí. formulario. Así sí, que tenemos como, que... sí, bueno, yo me los he memorizado. Imagina, pero sin formulario ahora. No, qué feo. ¿Qué le Está han hecho bien, qué pues, le han hecho al docente? ¿qué le habremos hecho allí? Si por nada más te estaba diciendo, estaba titubeando en esa, la de desviación Va, cuartílica, medio que de memoria también me la aprendí, se dio que era cuartil 3 menos cuartil 1, pues, y estaba dudando. Es como es sin formulario, pues así también voy a estar en el examen medio duda. En la forma. otra razón sería porque preguntaba y nadie respondía. Calculadora, calculadora, y decía. Mm, puede ser, Se habrá enojado solamente por eso. puede ser, puede ser. Y en Creo que una clase está, empezó a votar a Todingo, así de repente. no me acuerdo quién me dijo. Yo le dije, debe ser porque ya tiene más tiempo libre. Que antes él era pues director de carrera, tal vez por eso no tenía mucho tiempo y ya le pasó era el examen, ¿no? Que era larguísimo, pero les daba pues 6 horas, 5 horas, toda una mañana era el examen. Ahora que les den hora y ¿Cómo? media. Repetir nomás, ya sé. A ver, les envío. O sea, lo malo fue que toda la nomenclatura de mi formulario es distinta, solamente les sirve a los de Braulio. Adáptelo porque no entendimos nada. Va a tocar adaptarlo. Porque necesitamos a Diosito ahora. Ya, ya no hay retiro. Pucha.